Bienvenido a Punto y Come, quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por tu sintonía. De verdad, estamos súper agradecidos, el equipo de producción, mi persona, mi familia, que semana en semana tú nos dejas entrar a través del canal de la televisión, de la plataforma, de tu celular, por donde te estés conectando con este programa. De verdad que es una bendición para nosotros siempre, semana en semana, poder traerte una palabra, traerte un invitado, traerte algo que pueda edificar tu vida. Así que muchas gracias, de verdad. Ya tenemos 9 años en el aire y Punto y Coma siempre ha sido de gran bendición. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios de lo que Jesús está haciendo en este tiempo. Es muy importante porque tenemos un Jesús vivo, que su gloria, lo sobrenatural, se está manifestando en muchos ámbitos, en muchas esferas, en muchos detalles, en muchos testimonios, ¿verdad? En muchas realidades. Dios está ahí. Así que gracias, de verdad, gracias por seguirnos. Punto y Coma también existe para traer temas en la hora profética en que estamos viviendo. Así que muchas gracias. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo toda nuestra información, cómo nos puedes localizar. Está saliendo un número de teléfono también para que tú nos puedas llamar, para que tú puedas contactarte con nosotros. Y va a ser de mucha bendición poder devolverte la llamada, poder contestarte un email. Cuando salen nuestros programas al aire, entran muchas llamadas. Así que si está ocupado, por favor, deja claramente 2 veces tu nombre y tu número de teléfono, o déjanos un email, ¿verdad? O mándanos, escríbenos para poder contestarte y con mucho gusto lo vamos a hacer. Así que muchas gracias, de verdad. Muy bien, el día de hoy me siento muy halagado, muy contento. Tengo un amigo acá en los estudios de televisión de Punto y Coma, un hombre que es muy especial para mí, un gran amigo de muchos años, el pastor Marco Dufo. Marco, gracias por estar acá. Bienvenido en los estudios de Punto y Coma. Esa es tu cámara. Dale ahí un saludo a los televidentes, por favor. Bueno, muchas gracias, Marco Antonio, igual que yo. Marco Antonio. Por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio compartir estos minutos aquí en tu programa, de que tengo no solamente la información, sino la convicción de que está cumpliendo un propósito. Amén. Aquí en la tierra, claro, ¿no? Este programa. Muchas gracias, nuevamente te reitero, por esta invitación. Marco Dufo, hay mucha historia con él. Es peruano como yo. En los comienzos, hace ya más de 35 años en la fe. Fue mi primer líder, mi primer mentor, ¿verdad? En mis comienzos él estuvo muchos años conmigo en el Perú. Fue quien me orientó, me edificó, siempre me dio un buen consejo. Y en este tiempo que él ha venido acá de visita al estado de Florida, a los Estados Unidos, estábamos un poco recordando un poco algunas anécdotas, ¿verdad? Sí. De todo este proceso, recordando algunos consejos que él me dio. Y ha sido muy edificante, no solamente para mí, también para mi esposa, para Roxana, poder compartir. Gracias de verdad por estar acá en estos días y por poder edificar. Sigues edificando siempre. Bueno, la verdad es que he venido a los Estados Unidos a ver a mi hija, como te comenté. Ella vive aquí en Illinois, a pasar mi cumpleaños con ella, y también sentí que había un propósito ministerial en todo esto, ¿no? Sí. Visité a algunos amigos en Dallas, en Los Ángeles, pastores. Yo pertenezco al Ministerio Olivos Verdes Internacional. Es un ministerio que nace en Costa Rica. Fundado por el apóstol, mi pastor Jorge Luis Soto. Le mandamos un saludo, un abrazo, pastor Jorge Luis Soto. Muchas bendiciones. Él tiene un ministerio muy respetado, muy reconocido en Costa Rica. Él es de Punta Arenas, Esparza. Y hay pastores amigos en diferentes partes del mundo, y aquí hay varios pastores. Aquí de hecho, en el estado de Florida. En Florida, en Los Ángeles, en Dallas. Entonces,
el fin de semana voy a estar, Dios mediante, con 2 pastores también amigos del ministerio. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de verte, de estar contigo. Estoy sorprendido por el programa, que es muy, muy especial de estar aquí en este canal digital, ¿no? Que sé que llega a todas partes del mundo, a millones de personas, sí, y que tiene un propósito que es de glorificar el nombre de Dios. Sí, ese es el único propósito. El único propósito. No hay más, glorificar el nombre de Dios, dar a conocer el Evangelio, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mi socio y yo, el señor Ariel Santiago, y quien habla, pues ese es el sueño que Dios puso en, como te contábamos, ¿no? En nuestros corazones, y estamos ahí caminando ese sueño. Y Dios es el que está abriendo puertas y nos ha puesto en todas las plataformas, como ya te hemos contado. Y hemos levantado ya hace 2 años el canal digital. Y para la gloria de Dios, pues mucha gente en el mundo entero nos está viendo. O sea, hemos tenido una respuesta ya positiva. Y como tú decías, eso es una prueba que Dios está en el asunto. Eso es una señal, ¿no? Es una señal. Estoy viendo ese análisis, esa estadística, ese creciendo, lo analítico, y está muy bien. Ya. Sí. Gracias a Dios. Estamos contentos y agradecidos a Dios. Los dos estamos muy agradecidos a Dios. Y estamos entusiasmados porque todas estas cosas, estas respuestas nos hacen seguir adelante. Correcto. Seguir adelante. Pero hablemos un poquito de ti. Pastor Marco Dufo es el pastor principal, el senior pastor de la iglesia El Sembrador en Lima, Perú. Este año está cumpliendo, o ya cumplió, 25 años. Estamos por cumplir 25 Están años. por cumplir 25 años de existencia. Ahí tenemos muy buenos amigos. Le mandamos un saludo a Lucho Abad, a su esposa, ¿verdad? Que Charito. Yo lo conozco a Charito de toda la vida, ¿verdad? Así que le mandamos un abrazo fuerte para ellos también. Y sabemos pues que hay mucha gente linda que te está acompañando y la iglesia ha crecido y Dios te ha respaldado en esto. ¿Cómo ves si tuviéramos que hacer una pregunta del sembrador, pero también una pregunta genérica en estos tiempos que estamos caminando, que yo entiendo y creo que compartes esa idea conmigo, tiempos proféticos, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo ves tú la iglesia actual caminando en estos tiempos? ¿Cómo ves tu iglesia, empezando por ahí, ¿verdad? Un poco haciéndose un examen retrospectivo, mirándose al espejo de la vida. ¿Y Correcto. cómo ves tú la iglesia, tu iglesia, la iglesia que Dios ha puesto en tus manos, y también las iglesias enfrentando o caminando el desafío de este tiempo? Ok. ¿Cómo veo mi congregación? Yo creo que han sido momentos difíciles los que hemos vivido todos durante la pandemia. Quizás podemos marcar un antes y un después, no hay duda, de nuestras congregaciones y de la iglesia en general. Sí. Gracias a Dios, nuestra congregación no se detuvo con la pandemia. Qué bueno. O sea, en ningún momento dejamos de congregar, apenas empezó la pandemia. Se dio todo esto, ingresamos a las redes inmediatamente, el domingo siguiente. Fue un desafío lo de las redes sociales. Fue algo, ¿no? Así muy rápido, muy rápido. Teníamos que actuar, gracias a Dios que había... Tenían a la gente apropiada. Exactamente. Claro, entrenada para eso. Exactamente, claro. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y gracias a Dios, durante estos 2 años y medio, casi 3 años, que duró todo esto, la iglesia, en lugar de retroceder, avanzó. Qué lindo. Creció. Y el Perú fue muy afectado en el tiempo de la pandemia. Totalmente. Lo estábamos recordando es una ayer. de las también. naciones más afectadas más del mundo. Afectada, sí, sin lugar a dudas. Nuestra región incluso muy afectada. Desnudó las carencias, ¿no? Muy lamentable. En cuanto al tema de la salud. Pero en lo espiritual vemos que para nosotros por lo menos fue bastante positivo. O sea, un balance positivo a pesar de... Sí, porque comenzamos a abarcar las redes, la gente comenzó a ver el culto, el servicio. Se conectaban. Entonces, comenzamos a incursionar en otras cosas. Y en ese sentido el balance ideas fue nuevas, positivo. Creativas nuevas. Exacto. Claro, ideas creativas nuevas. Ahora bien,
¿Cómo ves tú el panorama en general? En general es complejo. Porque no todos tuvieron el mismo éxito en esa transición, ¿no? No solo en Perú, sino acá mismo, en Estados Unidos. No, porque yo diría que... Hay historias tristes. Sí, conozco de pastores que ya no lo son, conozco de iglesias que ya no están, ¿no? A raíz de que evidentemente se desnudó algo. Claro. El carácter de la iglesia. Claro. ¿No? Es decir... El carácter del líder también. Del líder. Y hay iglesias que disminuyeron en su asistencia post pandemia, que se habían acostumbrado ya a ver el servicio en la televisión. Sí, claro. ¿No? Sentados muy cómodamente en el sillón de casa. Como que algunos, o muchos diría yo, se han quedado en eso. Y no han hecho caso de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que debemos de congregarnos. Claro, en general, ¿tú crees que no hemos pasado el examen? En general. Ahora te estoy hablando en general. Así una mirada por encima. Yo diría que sí, pero no todos. Hay muchos, si hablamos muchos de que un están examen, desaprobados. Claro. O sea, si vamos a hablar en esos términos, yo creo que hay un remanente. Me gusta esa palabra. Consagrado, un remanente puro. ¿Tú esperabas eso? ¿Lo calculaste en algún momento? Cuando estabas caminando la pandemia, ¿calculaste algo así? Lo vi. ¿Lo viste venir? Sí, lo vi en cierta forma porque puedo decir que también en mi congregación ha habido un porcentaje que, sin lugar a dudas, como claro. en cualquiera, que dejaron de congregarse y que ahora está costando un poquito claro, que vuelvan a... Sí. ¿no? Sí, porque entonces, se han acostumbrado nos pasó a todos, a unos más que a otros, ¿no? Pero nos pasó a todos. Que pasa es que algunos terminaron cerrando y no supieron hacer la transición también. Se asustaron, porque claro. O pensaron que esto iba a ser una cuestión momentánea también, claro, ¿no? también. Que se podría ser en 2 semanas, un mes, 2 meses, y vamos a volver claro. a congregarnos, y no hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes sí actuaron rápido. En Perú, un 14 de marzo del 2020, se dio la orden de la inmovilización prácticamente. ¿Y cuánto tiempo pasó para que ustedes tomaran decisiones? Ya esa noche misma noche. Esa noche nos reunimos con la gente de producción y el domingo ya estaba saliendo el programa. O sea, ese domingo ya estaba saliendo. Ya estaba saliendo el programa. No estaban físicamente, pero estaban... Ya estaba el primer programa virtual. Y lo anunciaron a toda la iglesia. Por las redes, porque ya nos movíamos en redes, en el chat. O sea, actuaron rápido, de inmediato. No, sí. Lo que demoró 2 o 3 días. Más bien se sorprendieron de que en un momento dado era presencial, que ya por orden del gobierno no podíamos hacerlo, pero que ya estábamos. Y se mantuvieron ahí. Así es. ¿No? Entonces, creo que sorprendió a algunos eso. ¿Cómo ves tú el panorama, Marco? ¿Tú crees que las cosas, proféticamente hablando, ¿no? van a estar peor? Yo creo que, valgan verdades, la Biblia dice que las cosas no van a mejorar, en un sentido. ¿A qué me refiero? Dice que por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Y está hablando fundamentalmente de la iglesia. Aún los escogidos, dice, serán engañados. Entonces, yo creo que la brecha se está haciendo cada vez más grande de aquellos que realmente están siguiendo, están sirviendo a Cristo y están buscando una vida consagrada y glorificar su nombre, y frente a aquellos que no lo están haciendo, que están construyendo sus propios reinos, ¿no? Y están buscando quizás no glorificar el nombre, sino su propio nombre. Hay una gran diferencia. ¿Viene un espíritu de apostasía para la iglesia? Es bíblico. Es bíblico. O sea, ¿tenemos que esperar algo así? Sí. Ya lo estamos viviendo y ya va a ser peor. Ya lo estamos viviendo. Dice que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Y vemos eso, ¿no? Que ahora la gente escoge a su pastor por internet. No estoy en contra de eso. Nosotros también salimos en las redes. Pero un día está aquí, un día está allá, un día está con él, un día está con el otro. Tienen 20 pastores por las redes sociales. Y escogen el pastor que más le acomoda, ¿no? Que más les agrada.
Entonces, ya no es Dios quien te pone en una iglesia, ya no es Dios el que te dice, mira, este es tu pastor. Sí, porque los estándares de Dios siguen siendo lo mismo, ¿no? Sujétate a este pastor, sino es, a ver, ¿quién me dice lo que me agrada? ¿No? Estamos humanizando a Dios. Esto es interesante, ¿no? ¿A qué me refiero, no? La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, la idea es volvernos a Él y ser cada vez más parecidos a Cristo. Esa es la idea, desde el principio. Ahora queremos un Dios que se parezca más a nosotros. Sí, claro, estamos en esa etapa. ¿No? ¿Crees en las señales? ¿Entiendes y ves que hay señales proféticas, que el tiempo está cerca? Indudable. Indudable. ¿Ves las señales? Sí, está lo que dice Mateo 24. Estamos caminando Mateo 24, del 1 al 13, por ejemplo. Totalmente. Vemos las guerras, los rumores de guerra, vemos las pestes, enfermedades todo eso, que hemos tenido y que pudieran venir más. Y como dice el Señor, aprended de la higuera, ¿no? Y la higuera es Israel, ¿no? Entonces, uno está viendo de que la venida de nuestro Señor cada vez está más cerca. Está cerca, o sea, entiendes que hay señales. Sí, y por eso creo que, vuelvo a repetir, ese margen, esa brecha se va haciendo cada vez más ancha y tenemos que elegir de qué lado vamos a estar. Ok, esa era mi próxima pregunta. ¿Es tiempo de definirse entonces? Totalmente, no podemos estar con una pierna acá y otra pierna allá, vamos a caer. ¿Cómo se puede uno definir en este tiempo? Te digo esto porque estoy tratando de llevar y construir algo, ¿verdad? Un mensaje claro. Acá hay muchos pastores, mucha gente que nos ven, cristianos, incluso hermanos católicos también nos siguen, nos ven, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cómo podemos definirnos? O sea, ¿qué tan radicales tenemos que ser en estos tiempos, verdad? Yo decía el otro día a mis alumnos, porque soy maestro en la iglesia que soy parte de, decía de que hay que ser radicales, hay que saber decir no, porque a veces la cultura de decir sí en todo. Sí, cuenta con, no, está bien, it's okay. No, hay que saber decir no. Como también hay que saber decir sí, cuenta conmigo, yo lo voy a hacer, estoy contigo, ¿me entiendes? Entonces, cuál es el secreto para caminar a ser una persona que se define en estos tiempos? A ver, bueno, en principio pienso que si vemos esto desde el punto de vista cristiano, nuestra relación con Dios es fundamental. Esa es la que nos da el carácter, trabajar, ese impulso. Es lo primero, de allí sale todo. No salen desde un púlpito o una iglesia mega, de la fama, del dinero, no. Sale del lugar, de la relación. Del lugar secreto. O sea, lo que vale es eso ahorita. Siempre. Hemos coincidido. Sí, pero hoy en día más relevante. Sobre todo. Por las posturas que tenemos. Por la coyuntura. Totalmente. Siempre, pero hoy más que nunca. Y tenemos que apercibirnos, sobre todo los pastores, los líderes espirituales, ¿no? Porque ahora hay un abanico de posibilidades en el ámbito ministerial. Hoy día hace alguien clip y ve lo que dice este pastor o este otro, y puede haber mucha confusión. Antes era más fácil discipular a alguien porque solamente escuchaba la sana doctrina, escuchaba a su pastor desde el lugar donde estaba en la iglesia, el púlpito, pero hoy podríamos decir que hay diferentes posiciones, influencias que pueden afectar a las personas, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama. Entonces, ¿de dónde empieza? De nuestra comunión con Dios. Eso es lo principal. Lo segundo, eso nos va a llevar a
meditar en su palabra. O sea, Jesús dijo, nuestro Señor, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y de acabar su obra. Meditar en su palabra, tratar de obedecer su palabra, apegarnos a su palabra, no inventar nada, ya está escrito. Sacar de su palabra la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la iglesia y para el mundo, ¿no? Y no tratar de usar la Biblia para nuestros propios intereses. Una de las cosas, estaba apuntando algo acá, y yo veo que muchos concilios están en decadencia, porque han cedido y no se han definido en lo que dice esta palabra. Y me apena decir esto, como pastor me apena, porque acá está el manual de vida, ¿verdad? Pero muchos concilios están en una decadencia porque han cedido. Entonces han terminado haciendo lo que la Biblia dice que no debe hacerse. Entonces, y lo ven a lo malo, que de hecho es malo, de acuerdo a la palabra, lo ven bueno. Y han cedido, como que se han tapado los ojos y han volteado el rostro, ¿verdad? En la Biblia dice que Lucero, dice que fue desterrado y removido, y hay una frase que me impacta, dice, porque comercializó mi santidad. ¿Tú ves eso, lo que yo estoy viendo? Porque a mí me apena decir esto, pero he visto yo que mucho se ha comercializado su santidad. Es un poco lo que tú estabas tratando de explicar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que creo yo huele mal a Dios es eso. Porque Dios no consiente eso, hasta donde yo lo sé. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es absolutamente bíblico y cierto, ¿no? Jesús, cuando vio el despropósito del templo en dos ocasiones distintas, porque a veces se confunde esto. En una primera ocasión expulsa a los mercaderes y en una segunda, después, cuando entra a Jerusalén, los vuelve a expulsar. Son dos eventos diferentes. Ya estamos viendo desde ahí cómo en ese tiempo contexto social, se desvirtúa, hay un despropósito en relación a lo que es la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y a lo que significa el templo, ¿no? Así es. Entonces, ahora si eso lo trasladamos a lo de hoy, bíblicamente y proféticamente hablando, dice la Escritura de que habrán tiempos, en los postreros tiempos, donde habrán muchos que tomarán a la piedad como fuente de ganancia. Textualmente lo dice en Timoteo. Y lo estamos viendo. Lamentablemente lo estamos viendo. Y por causa de eso, como dice la Biblia, por causa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿no? Porque vemos que muchas de estas personas se salen de lo que es realmente una sana doctrina y afectan. Y de alguna manera a todos, porque salpica la situación cuando se descubre algún escándalo financiero o algún tipo de inmoralidad sexual, etcétera, ¿no? Salpica siempre a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, pero cuando eso sucede, es el momento de que los corazones se abren, como alguna vez lo hemos dicho, y de mantenernos firmes. Y se muestra quién es quién. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Cuál es la verdadera madurez? O sea, todavía nos espera una desnudez del liderato de la iglesia. Yo creo que sí, o sea... Pero esto también sucedía en la Biblia, ¿no? Es así, o sea... Entre unos y otros se llamaban hipócritas. O sea, se está repitiendo con diferentes nombres y apellidos. Lo que todo el mundo sabe y repite el versículo. Muchos dirán en aquel tiempo, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre. Pero yo no lo conozco.
yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí. O sea, lo que decíamos hace un rato. Lo primero es la intimidad con Dios, lo primero es nuestra relación, con construir de ahí carácter. Y después vendrá lo otro, ¿no? A veces estamos esperando de que nuestra iglesia crezca y crezca y crezca, pero los que estamos decreciendo somos nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El liderato tiene un reto en este tiempo, entonces. Es un gran desafío. Los que estamos en la posición de pastores, de líderes, los profetas, los apóstoles de este tiempo, tienen una mayor responsabilidad. Lo dice la Biblia, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Entonces hay un mayor reto, una mayor responsabilidad, mayor peso. Se le va a demandar esto. Totalmente. En el día. Totalmente, totalmente, ¿no? O sea, dice la Biblia que nos sometamos a nuestros pastores como quienes velan por nuestras almas y han de dar cuenta. Estamos viviendo tiempos difíciles. Antes de entrar al segmento, ¿cómo está ahorita entendiendo todo esto tu iglesia, El Sembrador? Bueno, porque te veo muy sabio en el conocimiento de todo esto y me alegra muchísimo. Pero ¿cómo la iglesia está respondiendo a esta temporada profética? Tu iglesia, ahora hablemos de tu iglesia, antes de entrar al segmento. Bueno, no sé si sea la persona más apropiada de decirlo, porque soy el pastor, o sea, se podría pensar, bueno, el pastor va a decir esto o aquello, pero desde mi punto de vista... Porque el pastor siempre es sincero con su propia casa, ¿no? Por lo menos. Intentaré serlo. O sea, desde mi punto de vista, bien, ¿no? Lo veo después de esta gran tormenta que el mundo pasó, ¿no? Y que nos afectó a todos. Bien, con una visión, con una misión. Con un norte claro. Totalmente. Con conocimiento de la palabra, que es fundamental, ¿no? Es lo básico. Nuestro Señor dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Tú aconsejas a los pastores, antes de entrar al segmento del descanso, de hablar sobre los tiempos finales en este tiempo? Ya no tenemos tiempo, ¿verdad? La producción nos dice que no tenemos tiempo. Esa pregunta queda para el segundo segmento. No cambie el canal de su televisor y regresamos con más en Punto y Coma. Estamos de regreso acá en Punto y Coma, gracias por tu sintonía. Quedó una pregunta pendiente, Marco, en el segmento anterior. Si este es el momento para los pastores que nos escuchan, ¿verdad?, de hablar del tema del regreso de Jesús y todo lo que comprende eso, el rapto, la semana 70, los 21 juicios, etcétera, 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 ¿verdad? La era milenial y todo lo que viene por ahí por delante. ¿Qué aconsejas tú si tuvieras que dar una opinión, un consejo a los pastores que nos escuchan? Sobre todo los maestros, los pastores que nos escuchan. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es parte de lo que dice la Escritura, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Okay. Entonces tenemos que enseñarla, tenemos que predicarla y establecer un balance, yo diría, ¿no? O sea,
¿Qué significa eso? El balance me refiero a que podemos quizás, como en Europa mucho se hace, solo hablar de la venida de Cristo y esperar la venida de Cristo como si eso fuera lo único que podríamos predicar y no hacer más, porque a veces hay gente que dice, bueno, como Cristo viene, me preocupo de mí mismo y de mis hijos, de mi familia, eso es todo, ya viene en cualquier momento. Pero si sabemos que Cristo viene y hay que predicar que Cristo viene y hay que predicar lo que dice Apocalipsis, lo que dice Mateo 24, etc., entonces con mayor razón hay que predicar el Evangelio. Hay que presentar las buenas nuevas, hay que ganar almas para Cristo, hay que discipular, hay que formar gente que se pare sobre la palabra de Dios. No sé si me he dejado entender. No, o sea, hay un balance ahí, ¿no? Porque si hablamos solamente de que Cristo viene, hay gente que puede decir... No, te digo, lo que pasa es que creo yo, ¿no?, que es el momento de explicarlo también. Sí. Pero no es que vamos a hablar solo de eso. No. O sea, hay que decirlo. Pero Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Además, el libro de Apocalipsis dice que hay una bendición para los que leen y entiendan, dice. Correcto. Una bienaventuranza, dice. Así ¿no? es. Entonces, yo creo que es una recompensa que desde ya está otorgada para los que leen estos 22 capítulos de Apocalipsis. Es más, ¿cómo termina? ¿Cómo termina la Biblia? Vengo pronto. Y la iglesia que dice, ven Señor. Ven Señor, claro. Entonces, esperamos eso, anhelamos eso. Claro. Y como lo esperamos y lo anhelamos, o sea, tenemos que contárselo a la gente. Claro. Hablarlo, decirle a la gente. Porque creo que tú lo sabes también, mucha gente se va a quedar. Millones de personas se van a quedar, ¿verdad? Hay muchos que pensamos que se van a ir y no se van a ir, y hay otros que pensamos que se van a quedar y probablemente sean los que se vayan. Pero como quiera, números más, números menos, mucha gente se va a quedar. Digamos que la desgracia de una iglesia es que permanezca abierta en plena tribulación, ¿no? Es lo que en teología se llama la iglesia visible o la iglesia invisible, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la iglesia visible es la que vemos los domingos, pero hay una iglesia invisible que es la que se va. Me gusta eso. Ahora vamos a tocar un poquito tu tema personal, si me lo permites. Santo Dios, por supuesto, somos amigos de hace más de 35 años. Vamos a tocar un poquito tu tema personal. Mi querido amigo Marco, me voy a referir ya no tanto como pastor, sino como amigo. Está pasando ahorita un proceso complicado, por decirlo menos difícil, porque estuviste casado con Linda, que conocemos de toda la vida, mi esposa y yo, tu esposa, ¿verdad? Muchos años. ¿Cuántos años estuviste casado con ella? Casi 34. 34 años. Y 7 años. Y 7 años enamorados, o sea, desde los 20 19, años, 20 años. De 20 para 21 años. Pero justo hace poco, año 6 meses, ¿no? El 17 de enero del año pasado, ella partió con el Señor. Fue llamada a su presencia, ¿no? ¿Cómo un pastor como tú, un hombre como tú, que con tantos años en la fe, cómo procesa un episodio tan complicado y tan difícil que es, digamos, separarse físicamente, ¿verdad?, de la pareja que Dios te dio, tu ayuda idónea, tu amiga, tu hermana, tu esposa, tu compañera de la vida? ¿Cómo uno camina y cruza ese puente? ¿Cómo se hace eso, Marco? Te faltó decir la mujer de mi juventud. La mujer, para ser más bíblico, y la mujer de tu juventud. Mi compañera de pacto. Tu compañera de pacto. Me gusta eso también. ¿Cómo proceso o cómo estoy procesando eso? Yo sé que ya ha pasado un tiempo, pero me gustaría que tú, con mucho respeto, puedas decirle al televidente cómo se camina por el valle oscuro y cómo se cruza el puente del dolor. Bueno, en principio esto es una experiencia
personal que se vive y que no se aprende en una escuela, ¿no? Como yo siempre he dicho, la Biblia nos habla sobre todo de viudas y no de viudos. En mi caso, cuando sucedió esto fue casi una situación abrupta, súbita, no lo esperaba y por eso se tornó más difícil enfrentarlo. Quiero ser lo más honesto. Por favor, ¿no? por favor. Cuando sucedió, sentí que mi vida ya no tenía sentido. Yo tengo una hija, vive acá en los Estados Unidos, hay una congregación. Valeria, ¿no? Tengo un pastor que es el apóstol Jorge Luis Soto. O sea... Que estuvo contigo, me contaste. Que vino. Viajó y estuvo contigo en los días difíciles. Vino a Perú. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso que no... ya no tenía sentido tu vida? Explícanos eso. Lo que pasa es que... ¿Cómo llegas a esa conclusión después de este episodio? Esto se puede malinterpretar, ¿no? Porque como un hombre de Dios, un pastor, un cristiano, dice que su vida no tiene sentido porque su esposa parte. Lo que pasa es que para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando uno piensa en morir, así es. O sea, uno piensa que se va con Dios. O sea, yo quería irme con Dios. Ella se fue primero, yo quería irme ya con Dios. ¿No? No pensaba en matarme, pero sí le pedía a Dios que me quite la vida. Porque estabas claro de que eso no era el camino. Le pedía a Dios que pero me quitara que lo hiciera la vida. él. Porque no yo ya no sentía con 37 años de cristiano, con 25 años de pastor, que no podía enfrentar esto. Entonces sentí la tentación de escapar, de huir. Puedo decirlo en cámara. Sí, Tú claro. me llamaste y me dijiste, Marco, vente acá a Sí. Estados Unidos, te puedo tener 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses, no sé. Yo dije, bueno, el tiempo wow. que sea. Sí es. Mi pastor Jorge Luis inclusive me propuso también algo semejante. Tengo familia en Europa que de alguna manera podría haberlo. Te propusieron también. Entonces, pero sentí que no era lo correcto. ¿Cómo así llegaste a esa conclusión? Porque lo que tenía que enfrentar me producía temor. Y cuando uno siente temor, eso no es de Dios. Entonces, si yo tenía que enfrentar esta situación, tenía que enfrentarlo, pero de la mano de Dios. No tenía que escapar, no tenía que huir. En un momento dado, los hombres de Dios en la Biblia, cuando se enfrentaron a tentaciones o a pruebas, tuvieron que mirarse a sí mismos y decir, ¿cómo yo puedo hacer esto? José dijo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Un hombre como yo, y pecar contra Dios. Nehemías dijo, he de huir, he de escapar, ¿cómo un hombre como yo puede huir? Y en momentos como estos, es donde Dios prueba el calibre, el carácter. El calibre, ¿no? Tu ADN. Entonces, cuando sucedió esto, humanamente hablando, yo quería desaparecer, porque había construido mi vida al lado de una mujer que ya no estaba. Las cosas para mí, las cosas materiales perdieron sentido, ¿no? Mi hija ya casada. Ya no estaba en casa. Tu única hija. Mi única hija. Entonces, claro, hay una congregación, hay personas que lo están mirando a uno, pero uno puede perder el enfoque. Los ojos de la congregación son muy grandes, ¿sabes? Increíble, ¿no? Lo que hice, y esto creo que te lo conté en privado y puedo decirlo, la noche del entierro fue orar, buscar a Dios y decir, Señor, háblame. Si hay algún momento en mi vida que tienes que hablarme es este. Es esta noche. Es este. La noche yo más tengo que oscura. tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Claro. Y Dios me habla a través de su palabra.
¿Qué palabra te dio? Si me permites ahí la escritura, Génesis 23, dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿No? En la tierra de Canaán todavía. Ese es un buen punto. Cuando yo leí esto, quizás en alguna oportunidad lo leí, pero yo no le tomé importancia, pero esto me estaba saltando a la cara en ese momento, esa noche. Sara no muere en Ur de los Caldeos. Si no muere en la tierra en Canaán. Que eso tiene una connotación profunda. Para nosotros ya sabemos qué significa. Distinta. Claro. Dice, y vino Abraham. ¿Qué hizo Abraham? A hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces entendí hasta aquí que llorarla y hacer duelo era lo que me correspondía. Y lo hice durante muchos meses. Pero luego dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta, etc. Entonces Dios me dijo, haz lo que tienes que hacer y yo voy a hacer lo que debo hacer. Te voy a levantar. Te voy a levantar. ¿Y te sentiste levantado por esa Dios palabra, en el proceso? Ya esa palabra fue el comienzo. Ya me dio... Ya te edificó. Ya me dio la roca sobre la cual tenía que ponerme firme. Te dio el oxígeno necesario. Totalmente, en ese momento. Pero después Dios en el proceso ha ido matizando también. No ha sido fácil, pero si tú tienes ya una palabra de Dios, tienes que agarrarte de eso. El Salmo 84 es uno de los salmos que en este proceso me ha ayudado, que es otra palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios. Wow. Entonces, es profundo, interesante. No medita en eso y dice, ok, Dios permite la prueba. Es muy fuerte, muy duro. La prueba más dura que me ha tocado vivir y que aún continúo viviendo. Pero no la voy a pasar solo. En ese horno está el Señor conmigo. Va a estar Dios contigo. Y ha estado contigo. Siempre. ¿Puedes dar fe de eso? Totalmente. Absolutamente. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Claro, uno lo lee, pero cuando ya uno le pasa, uno lo experimenta. No, claro, ya es diferente. Ya, ¿qué es lo peor que le dijiste a Dios en ese proceso? No sé si lo peor. Lo que tú dijiste, esto fue atrevido decirle esto, ya, esto fue un poquito... Esa es una buena pregunta. Fue un poquito fuera de lugar, ¿verdad? O sea, porque las emociones a uno lo destiemplan, por más maduro que sea. Sí, esto lo he contado muchas veces. Y seguramente aquellos que están viendo el programa lo van a escuchar una vez más. Una vez me estaba duchando y a veces Dios me habla en la ducha. Y no es que me meta a la ducha para hacer mi devocional, no, sino que ya ni siquiera me acuerdo que Dios me habla, pero justo en esos días Dios me habla ahí. Yo estaba hablando con Dios y entre las cosas que yo le decía era, Señor, tantos años enseñando hombría al máximo, porque yo enseño este programa de especialización en hombría de Edwin Cole. Lo llevé durante 4 años y he preparado líderes en la iglesia que ahora ya son maestros, ¿no? Y en una de las naciones como en Costa Rica lo doy casi todos los años, es un seminario. Pero no he aprendido esto, no he leído ningún libro esto. La Biblia habla de viudas, no de viudos. ¿Cómo proceso esto? Así le hablaba el Señor, ¿no? Se habla de escuela de profetas, se habla de escuela para padres, se habla de escuela para niños, pero no se habla de una escuela para viudos.
entonces escucho de Dios que me dice, no, yo le digo a él, ya en broma, porque a veces yo me bromeo con Dios, porque Dios tiene un sentido del humor tremendo. Yo le decía, pero en un buen tono, en un tono de respeto, no reclamándole nada. Le decía, Señor, ahora quizás quieras que funde una escuela para viudos. Entonces, siento que Dios me dice, wow, antes de ser maestro, tienes que ser alumno. Antes de enseñar, tienes que aprender. Dime una cosa, Señor. Yo sé, le decía, yo sé que desde el púlpito siempre enseñamos que nunca hay que decir por qué. Siempre hay que decir para qué. Yo le decía así al Señor. Oraba, hablaba. Pero, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y solo me dijo una respuesta cortita de las que Dios me dice siempre. Yo no sé cómo hacen algunos para que Dios le hable diálogos muy extensos, pero a mí me dice cosas muy puntuales, muy concisas. Le pregunto, ¿y por qué? Wow. Mira lo que estaba preguntando. ¿Por qué? Dime por qué. Y Dios me responde. Me dice, ¿por qué? ¿Y por qué no? Oh, my God. Ya, así. ¿Y por qué no? Esa fue la respuesta. La entendí. O sea, yo estaba a 1000 por hora y vi, o casi me estrello contra el muro de la soberanía de Dios, de los propósitos de Dios. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Wow, está fuerte eso. Y aquí hay algo. Durante este proceso he conocido viudos que me decían, pastor, he escuchado su testimonio. Ah, qué bien, Leo, qué bien lo que usted nos ha dicho. ¿Y por qué? Acabo de enviudar. Ah, Señor. Acabo de enviudar. Wow. Entonces yo me veía consolando a los viudos con el consuelo que Dios me daba a mí, como dice 2 de Corintios en el primer capítulo. Wow. Entonces entendí que había ya un propósito. Ya había un propósito. Y eso me comenzó a fortalecer. Y me sigue fortaleciendo. ¿Cómo va a ser Marco Dufo en el futuro? Porque te espera una nueva temporada. ¿Cómo te ves en la foto grande? Qué pregunta esa. Siempre sirviendo a Dios. Siempre buscando glorificar a Dios. Siempre eso. Porque después de 41 años con una mujer como Linda, que nosotros la hemos conocido y bastante, en muchos aspectos, mi esposa, yo, tuviste que cambiar todo en la casa. No, fíjate. No. Porque ella era muy creativa en la casa. Como te lo he dicho fuera de cámaras, mi casa era linda. Y no es que haya dejado de ser linda, no, me refiero a que mi esposa se llamaba Linda, y cuando digo que mi casa era linda es porque ella se encargaba de decorarla, de poner un mueble aquí, un mueble allá. Ella era tan detallista. Que yo estaba, por ejemplo, arriba en mi oficina, porque nosotros tenemos una casa de 3 plantas, en la tercera tengo una oficina mía ahí, personal. Yo estaba ahí orando, leyendo la Biblia, haciendo algún tema, y escuchaba. Qué raro. Te bajaba. Dime, ¿cuál es el cuadro que has puesto? Ah, me decía. O sea, ella a las 11 de la noche, 11:30, estaba poniendo cuadros, estaba poniendo fotos, estaba poniendo un pedestal, lo ponía al costado por donde uno pasaba.
Y a veces, mi esposa te contó el testimonio en la mañana de que ella pone sus cositas en el refrigerador. En el refrigerador porque la vio a Linda. Porque la vio a Linda. Sí, ya, pero imagínate. Ella guinda todo que tuve en mi casa llena de cuadros, de cosas, que se ve bonito todo, pero a veces me ponía un pedestal ahí y le decía, mi amor, esto es espacio público. Esto es área común, amada. Le decía, ¿cómo me vas a poner un pedestal acá? Entonces me decía, pasa de costado, pues. O sea, en mi casa voy a pasar de costado. No, tengo que tener libertad, Pito. O sea, esas cosas. Entonces, te digo la verdad, para responder tu pregunta, la mayoría de la casa ha quedado tal cual. Lo que he tenido que cambiar es un poco la disposición de mi cuarto. ¿Pero no implicaba recuerdos todo eso? Sí. He quitado algunos cuadros, ¿no? ¿Quitaste el pedestal? Lo puse a un costado. Regalé algunos muebles que usábamos. Cosas que yo pienso que me fue direccionando el Espíritu Santo, quisiera, y que me hicieron bien, ¿no? Porque a veces se comete el error, y esto se lo sugerí o se lo aconsejé a un hermano que enviudó. Le dije, no cometas el error de hablar con los cuadros o con las fotos. Wow. Porque eso sí no le agrada a Dios. Porque esa es la tendencia de agarrar una foto y comenzar a hablar y decir cosas. Y no. Yo ahora te quiero hacer una pregunta para que tú me edifiques a mí. Tú sabes que nosotros, una hija de 15 años partió con el Señor. Sí, Marcela. Y yo lo procesé más rápido que mi esposa. Mi esposa te estuvo contando algunos detalles, incluso ella se demoró muchos años en procesar el duelo. Pero una de las cosas que yo no pude procesar fue la ropa de ella, porque la ropa de ella me hace recordarla. Y hasta el día de hoy, mira que han pasado varios años ya, todavía tengo la maleta con la ropa de ella. Y a mí me siento más cómodo o más tranquilo sabiendo que la ropa está en un sitio determinado en casa de ella. ¿Qué crees tú de eso? Tú que estás en el proceso de aprender cómo se camina este tiempo de luto, del duelo. Yo creo que cada uno... ¿Qué hiciste con la ropa de Linda? Lo procesa de la mejor manera que siente que debe hacerlo. En mi caso, prácticamente regalé todo. Wow. Porque mi esposa, la mujer de mi vida, está en mis recuerdos, pero es parte de un pasado. Yo tengo que mirar hacia adelante. Ella está ya en otro plano. Wow. ¿Fuiste valiente en regalar esa ropa, sentía, que yo veía y sentía dolor. Claro. Y uno tiene que superar el dolor, sobreponerse al dolor. Ese fue mi caso. Yo respeto lo que pueda hacer alguna otra persona, sí. Pero yo hice todo eso, ¿no? Pero la casa, los cuadros, todo eso se ha quedado tal cual. Por el momento, ahí estará hasta que la iglesia, ¿cómo lo tomó? ¿Lo está superando igual que tú? Yo creo que la iglesia porque era pasó su pastora, su duelo. Su madre espiritual, su pasó pastora. Su duelo también, pero al verme allí, creo firme, porque yo no dejé de predicar. Esto pasó un martes 17, yo la enterré el jueves 19 y el domingo 22 yo estaba predicando y nunca he dejado de hacerlo. Y me reunía con los líderes y visitaba las zonas seguiste todo donde se realizan las células de crecimiento. O sea, no, al contrario, comencé a hacer más cosas. ¿Más de lo normal? Más. Y aquí están
seguramente hermanos que pueden dar testimonio de eso. O sea, lo que pasa es que el tiempo que yo invertía con mi esposa, ahora lo tenía. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? Wow. ¿Qué hago con ese tiempo? ¿Qué hace un hombre que ama a Dios, que vive para Dios, que entiende las cosas espirituales con el tiempo que Dios nos da? Si no es entregárselo a Él. Marco, ya nos quedan 2 minutos para acabar el programa. ¿Se pasó el programa? Ya pasó 1 hora. Santo. Yo te agradezco de verdad, de corazón, de haber abierto tu corazón, haber abierto, digamos, contar cosas tan personales, ¿verdad? Porque son procesos, pero que aprendemos también todos, ¿no? Yo he aprendido de lo que Dios te dijo, de cómo has enfrentado esta situación, y te respeto, te sigo respetando como desde el primer día que te conocí, y te sigo admirando porque eres un valiente en el Señor. Marco, eres un valiente. Porque así estos episodios oscuros no todos pueden ceñirse y avanzar. Porque a veces cuando las pruebas son tan complicadas, ¿verdad? Y tan difíciles, sobre todo en la etapa de luto, a veces donde uno ahí cae y desmaya, ¿verdad? Pero gracias por estar acá, gracias por contarnos y dar también una opinión de cómo ves la iglesia en general. Quería rescatar eso, ¿verdad? Tú con la experiencia que tienes. Marco, ha sido 7 años, fuiste presidente del FIPAP, allá en Perú. De una, si no la fraternidad más antigua del Perú. Fundada desde el año 90. Que congregaba a todos los pastores que representan a cada iglesia. 7 años fue el presidente. Quiere decir que Marco tiene una amplia experiencia también en eso. Otro día, pues, que vengas de paseo, vamos a hablar un poquito de eso también. Con todo gusto. Gracias, Marco. A ti. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga también. Gracias. Muy bien. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga.